musical. Nos vamos a ir a Buenos Aires, vamos a agradecerle a José Meiras, quien está para conversar con nosotros, de un tema que, como decíamos al principio, va generando más ruido de lo que ya se venía generando en el último tiempo. Tal vez la aceleración y la disputa entre, por decirlo de alguna manera, el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Río Negro, el gobierno nacional terciando con respecto al tema de el lugar elegido para esta planta que tiene que ver con el gas licuado y todo lo que eso conlleva, y que en definitiva se termina torciendo la balanza para el lado de Río Negro, Sierra Grande, que en definitiva lo hablábamos el otro día con Fabricio, es para nosotros un límite muy difuso, ¿no? Porque es bastante cercano en relación a donde estamos ubicados en la provincia del Chubut. Hablamos del RIGI, que tiene que ver con este régimen de incentivos a las grandes inversiones. Suena a eufemismo, pero recién escuchábamos en el noticiero de Farco cuánto se vivía en Mendoza, Mendoza que tuvo su historia en los últimos tiempos con respecto a una ley que protegía el tema del agua, pensando en proyectos extractivistas. Fue más o menos para la misma época, a fines del 2021, cuando en la provincia del Chubut se dio el Chubutaguazo con el afán de la zonificación minera. Bueno, todos temas que en algún punto seguramente tendrán su correlato en esta actividad que se va a estar realizando en Buenos Aires. Te pedimos disculpas, José, por la introducción, pero era para poder compartir con la audiencia también de qué va la conversación, porque el próximo día viernes 16 de agosto a las 5:30 en la tarde, en Solís 1158, en Cava, organizado por FATPREN, por CIPREVA, lo cual para nosotros también nos amerita como periodistas, y lo incluyo a Fabricio, aunque ahora esté en el aula. Un abrazo muy grande para todos los compañeros y compañeras que no tienen laburo y quienes tienen laburo y están en una pelea constante. Lo decíamos ayer con respecto al Día del Trabajador y la Trabajadora de la Televisión. Bueno, todo esto tiene que ver con un conversatorio, resistencia en los territorios y medios, y José Meiras, con quien vamos a dialogar, está también muy vinculado desde su laburo con una frase que también nos machaca cuando hablamos de estos temas, que dice, o que hace referencia a la teoría del derrame: educación ambiental, memoria y no justicia en Magdalena. Bueno, otro tema que también desde lo geográfico, desde lo geopolítico, aunque esa expresión se usa mucho para lo externo, en este caso tiene que ver para lo interno, también nos interpela. José, buen día. Disculpa la introducción larga, pero queríamos poner bien en tema a la audiencia. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? Perfecto, no sé si vos nos escuchabas bien. Sí, sí, yo perfecto. Bueno, sí, efectivamente, mirá, nosotros estuvimos en Madrid, digo nosotros que somos un colectivo de Magdalena que se llama Colectiva Magdalena 318. Terminamos este año un documental que se llama justamente La teoría del derrame, educación ambiental, memoria y no justicia en Magdalena. Y junto con Agustina Crespo y Luciana Barrios, son las otras integrantes de la colectiva, venimos haciendo distintos viajes de gira para mostrar la película. El último justamente fue en Madrid y en Trelew y en Puerto Pirámides. Justamente nos invitó Juan Pablo Nievas, Capocha, de la Asamblea en Defensa del Territorio de Madrid, y nos organizó distintas proyecciones, y a nosotros nos asombró que un tema que tenía que ver con un derrame de petróleo en el Río de la Plata, estando frente al océano azul, mirando las ballenas, un poco que ese tema, digamos, sobre el Río de la Plata, que ya en general tiene poca buena prensa, ya se lo tiene como un río que ya está contaminado, y digamos, bueno, que llamara tanto la atención.
estuvimos en la Universidad del Sur, en Puerto Madryn, estuvimos en Trelew también en la universidad, estuvimos en un centro cultural en Puerto Pirámides y fue muy linda la experiencia y la convocatoria. Bueno, nosotros también integramos la red de comunidades costeras junto con Fabricio, junto con Juan Pablo. De hecho, somos el único grupo que no pertenece a la costa atlántica. Estamos en Magdalena, para que se ubique la gente. Magdalena es una localidad sobre el Río de la Plata. Está a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata, hacia la desembocadura del Río de la Plata en el Océano Atlántico. Bueno, y el documental nuestro habla de un desastre ambiental que ocurrió hace 25 años, pero que tiene mucho que decir sobre el presente, tiene mucho que decir sobre lo que puede pasar con la planta de GNL que se quiere hacer en Punta Colorada, con el oleoducto que incluso está más adelantado que la planta de GNL, o sea, se quiere llevar un oleoducto a Punta Colorada para hacer un puerto petrolero en un santuario natural protegido por ley, o que estaba protegido por ley hasta hace un tiempo, entiendo. Bueno, y lo que pasó acá en Magdalena, lo que fue una ausencia total, el Estado nacional, el Estado provincial y la municipalidad terminó litigando en soledad contra quizás la petrolera más emblemática del mundo, ¿no? Contra Shell. Bueno, eso nosotros nos asombró, bueno, lo que podía, la atención que llamaba en lugares como Puerto Madryn, y tiene que ver con lo que se viene con el RIGI también. O sea, si habiendo protección ambiental, legislación ambiental, mecanismos y organismos del Estado que deben controlar el accionar de las empresas y que se cumplen determinadas normativas, ¿qué pasa frente a un escenario donde desaparecen directamente la normativa de protección ambiental, donde tienen prioridad las empresas por sobre las comunidades para el acceso al agua y a la energía, para emprendimientos extractivistas? O sea, ¿qué pasaría frente a un desastre ambiental en esas circunstancias, digamos? Habida cuenta de que además el derrame de petróleo no es un accidente o una cosa singular o excepcional, sino que forma parte mismo de, de la misma actividad. O sea, el derrame es una consecuencia habitual del manejo de hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando con José Meiras sobre la cuestión que está ligada a lo ambiental, el trabajo que han realizado, que aprovecho para preguntarte, ya voy al conversatorio y ya seguimos por ahí haciendo referencia al tema del RIGI, ¿no? Y también qué mirada hay en ese sentido, porque bueno, uno lo tiene muy asociado a esto que mencionábamos con respecto a Sierra Grande, esto que yo por ahí decía en la introducción, ese tironeo entre el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Río Negro, eh, pero en esto de que también está todo muy, muy mezclado, viene bien, ¿no? Clarificar, y por eso también la consulta contigo. Sí, efectivamente, digamos, vos fijate, una de las consecuencias principales de la disputa entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro en relación a la planta de GNL fue que en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca la semana pasada se aprobó por unanimidad, o sea, ni un solo voto en contra, el peronismo votando a favor, los concejales de todos los sectores del peronismo que están ahí en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, un intendente que supuestamente adhiere a la cámpora, bueno, todos juntos apoyando la adhesión al régimen de inversión de incentivo de grandes inversiones. Eh, la verdad es que es un desastre, la verdad que nadie que se reclame del campo nacional y popular, que esté en defensa de la soberanía, puede, puede aprobar semejante actitud de un gobierno municipal del
campo nacional y popular, y mucho menos de los concejales. Nosotros en estos días, y de hace un tiempo, porque antes de Fabiola fue el tema de Loan, y no es por quitarle importancia a temas que son de relevancia, obviamente, pero lo que vemos es que aparecen temas que inundan la agenda de medios y una cosa tan trascendental como el RIGI, lo que implica la entrega de recursos naturales, la impunidad, digamos, o inmunidad legal, la posibilidad de accionar fuera de los tribunales de la Argentina, la prioridad para el agua, bueno, todo eso es de una gravedad total, no tiene lugar prácticamente en la agenda de los medios grandes, queda circunscripto a medios alternativos, algunas notas en algunos programas políticos o económicos, y bueno, a nosotros nos parecía importante la posibilidad de llevar la peli a, al CIPREVA, en este caso la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, nos ha habilitado el espacio para hacer la proyección. Yo estaba afiliado al CIPREVA porque laburé muchos años en un medio nacional, en Página 12 en Buenos Aires. Me mudé a Magdalena hace 6 años y ahí, digamos, me pasé al CIPREVO, o sea, al Sindicato de Prensa Bonaerense, que tiene jurisdicción acá en Magdalena y también en La Plata. Y nos parecía importante meter esta discusión del RIGI hacia el interior del campo gremial, del periodismo. También poner en cuestión algunos lugares comunes que se repiten como, no sé, en Punta Colorada o en No hay nada, es un páramo. Prácticamente se utilizan ¿cómo decir? Las mismas categorías, las mismas afirmaciones que se usaban en la época de la conquista del desierto, ¿no? Eh, y, y, eso es de mucha gravedad. Entonces nos parecía importante, teniendo la posibilidad de proyectar la película, no aprovechar la oportunidad para hacer un conversatorio, invitar a compañeras y compañeros que puedan dar testimonio de los territorios. Juan Pablo Nievas Capocha va a participar virtualmente, pero va a venir desde Comodoro Rivadavia la compañera Raquel Ahumada, que es productora en Radio Nacional Comodoro Rivadavia, y esa es otra de las cosas que nos parecía importante, digamos, habilitar, ¿no? Una compañera que pertenece a un medio público al que se le ha levantado la programación para pasar a repetir la programación que se produce desde la capital federal. O sea, a miles de kilómetros, en una realidad completamente distinta, se tiene más información del estado de la autopista panamericana que de la ruta que hay que usar para comunicarse con otras ciudades, si está llena o no de nieve. Entonces, bueno, FATPREN ha habilitado también el viaje de la compañera, nos ha cubierto el pasaje para que Raquel Ahumada venga a Buenos Aires, y nos parece muy importante esta instancia de conversatorio que también se va a transmitir por el canal de YouTube de FATPREN, de CIPREVA, perdón. Entonces, bueno, nos parece importante que se realice esta actividad y hacer todo lo posible para darle visibilidad en los medios a la problemática del RIGI. Hay una avanzada, una aceleración de proyectos, de tratamientos en legislaturas provinciales, en consejos deliberantes, prácticamente sin debate social, donde alegremente se habla de generación de fuentes de trabajo, de entrada de inversiones, y la realidad es un remate bestial, colosal, de todos los recursos naturales y los bienes comunes, mejor dicho, ¿no? Estamos dialogando con José Meiras. Esto tiene que ver con una actividad que, como él va mencionando, como nosotros lo hicimos, se va a realizar en Buenos Aires, un conversatorio, pero para quienes obviamente estamos en otros rincones, no solamente del país, sino en cualquier otro lugar del planeta, se puede seguir la transmisión a través del canal de YouTube de CIPREVA. La actividad va a comenzar a las 5:30 en la tarde. Te pregunto si manejás esa información y querés puntualizar en algo más con respecto a
este mapa que propone el RIGI con ese eufemismo, ¿no? Que a veces viene por ese lado, a veces viene por otro lado, que obviamente en nosotros pesa por una cuestión geográfica, por una cuestión geopolítica, cuánto podría suceder en Sierra Grande. Hubiese sido, no sé si exactamente igual, pero también hubiéramos hecho énfasis teniendo en cuenta su posible ubicación en Bahía Blanca, ¿no? En definitiva, son 140 kilómetros a Sierra Grande, hablando de Puerto Madryn, 700 kilómetros hablando de Bahía Blanca, más allá de que también recogemos el guante de lo que vos nos compartís de la experiencia de Magdalena, por más que estemos a 1.400 kilómetros. Pero bueno, para puntualizar eso y para hablar también con aquellos y aquellas que, como vos decías, ¿no? Desde el territorio, Juan Pablo les va a ofrecer obviamente la mirada desde la región, desde Chubut, Río Negro y así sucesivamente. Pero ¿para qué otros lugares tenemos que mirar? Y sobre todo con esto que vos decís, que tenemos todo tan tapado, ¿no? Por temas que tienen su gravedad, que tienen su cuestiones obviamente públicas, en definitiva, los dos temas que nombraste, tanto la desaparición del chico Loan como una situación lamentablemente que también nos pasa a nosotros en nuestra ciudad, en nuestra provincia, por ahí no en ese contexto tan vinculado al tema de lo que podría llegar a ser la red de trata, o lo del propio Fernández y la causa que es pública, ¿no? No estamos hablando de un matrimonio, de una pareja que bueno, que debe velar en la justicia sus cuestiones y queda en eso. Pero con esto de que está todo tan tapado, ¿para dónde tendríamos que mirar en cuanto a proyectos en distintos lugares del país y de qué manera nos podemos informar? Justamente a partir de esos medios que vos decías alternativas, uno por ahí piensa rápidamente en alguien que seguramente compartió contigo redacción en Darío Aranda, por nombrar algunos referentes en la materia, la gente de La Vaca, trabajando también de cronistas en el territorio. Bueno, todo ese combo te propongo que nos compartas en cuanto a la respuesta. Bueno, yo creo que el RIGI avanza con una velocidad y un avasallamiento terrible de los territorios para ver las consecuencias, digamos, quizás haya que esperar un poco, porque hoy lo que vamos a ver son proyectos que nos venden como inversiones, pero desde Mendoza con la derogación de la 7722 o en Chubut con la posibilidad de que se caiga el no a la mina, pasando por toda la zona que tenga que ver con el litio. Digamos, el panorama que se abre es desolador y es de un avance, digamos, recordemos, hay 30 años de concesión, esta inmunidad legal, bueno, y lamentablemente los medios cada vez son más. Esta semana, digamos, precisamente por esa velocidad que está tomando la cuestión de la adhesión al RIGI, está la probabilidad de que el viernes salga la reglamentación desde el Poder Ejecutivo de la norma, digamos, de la norma nacional, del RIGI, que estaba dentro de la ley bases. Salió una nota en La Nación este fin de semana que también se abre otro panorama que es increíble. Puede llegar a haber demandas de empresas inversoras hasta hacia municipios. Si a un municipio se le ocurre aumentar la tasa de, no sé, de alumbrado, barrido y limpieza, y eso afecta a una empresa que esté amparada por el RIGI, la empresa puede demandar al municipio. Y no solo eso, la puede demandar en un tribunal en el exterior. Ya sabemos las consecuencias que hubo en los juicios de las privatizaciones de los 90 en el CIADI. Bueno, además de eso, hasta puede elegir en qué tribunal del exterior podría llegar a demandar. O sea que por ahí se les ocurre que en una isla del Pacífico, Vanuatu, ponele que hay un tribunal, demandar ahí. O sea, una ridiculez lo que se abre, la verdad que es desolador, es muy alarmante
Y los medios que lo están cubriendo, bueno, vos nombraste a La Vaca, también está, por ejemplo, nombraste a Darío Aranda, justamente en el conversatorio del viernes participa Nahuel Lag, que pertenece a la agencia Tierra Viva, o sea, comparten el mismo espacio comunicacional con Darío Aranda. Está, por ejemplo, también ahora sumándose con información en relación a esto, La Garganta Poderosa, también está Revista Cítrica, bueno, ni hablar de ANRED. Hay medios para informarse, pero lamentablemente lo que sí pasa es que en la agenda de los medios, de los grandes medios nacionales y de las cadenas de noticias, estos temas quedan completamente en segundo lugar y son de una trascendencia muy grande para el futuro del país, para el futuro para las generaciones futuras también. Y lo que tiene que ver con los grandes, además pasivos ambientales, que van a quedar luego de un accionar completamente impune por parte de las corporaciones, ¿no? José, sería dialogar seguramente mucho más tiempo. Tendremos, no solamente en la representación de Juan Pablo, que también está en el aula, al igual que Fabricio, cada uno en su rol, uno en su expertise como biólogo y el otro como periodista y trabajando en el área de lengua con los pibes de la escuela aquí de la Fundación, de la Escuela de Gestión Social 1737. Pero seguramente estaremos compartiendo en algún momento la mirada de ellos, que están más empapados en el tema. A su vez compartiremos seguramente algún recorte del conversatorio, así que agradecerte esta comunicación y que, bueno, cierres la misma con aquello que te parezca, ya sea desde lo informativo o ya sea desde la opinión, lo más pertinente. No, bueno, yo les vuelvo a repetir que además viaja a Buenos Aires, participa una compañera de Chubut, de Comodoro de Rivadavia, que es Raquel Ahumada, que trabaja en Radio Nacional. Ella va a dar cuenta de lo que significa, digamos, también una suerte de certificación de los medios en la Patagonia. O sea, cuando se cierran sucursales de correo, cuando se cierran emisoras de radio públicas, también lo que se está haciendo es volver más inhóspito a un lugar, hacer que la gente se vaya, obligarla a irse. Ese es un poco el proyecto, o sea, si en el norte o digamos, en el norte de Santa Fe, en el Chaco, en las provincias del norte, lo que avanzó fue el desmonte. Bueno, acá lo que se hace también es una suerte de desmonte, pero informativo, de servicios, para que también volver más inhóspito, facilitar en las zonas de sacrificio de los territorios. Entonces, quizás es interesante la semana que viene, quizás puedan tener el testimonio de Raquel Humada, luego de la experiencia de venir a Buenos Aires a charlar con compañeros del gremio. Y ella también está muy empapada en lo que es la problemática de petrolera en la costa, digamos, en la costa patagónica. Así que bueno, yo les agradezco por la entrevista, yo creo que va a estar interesante, no puedo asegurar si va a haber gran concurrencia o no. Cuesta mucho en este momento convocar a la gente, sobre todo estamos con 1000 frentes abiertos, desde el frente educativo, el frente laboral, cosas a veces que son más inmediatas. Hoy acá en Buenos Aires, no sé si, bueno, en Chubut también, bueno, hay paro de las universidades, creo que es de las universidades nacionales. Sí, aquí también. O sea, son muchos los frentes que se abren y pareciera que la cuestión ambiental o de los territorios o de los bienes comunes es secundaria, sin embargo, es trascendental y por eso nosotros también nos interesa poner esto en agenda, aprovechar que tenemos una película para mostrar y que eso sirva de disparador para discutir temas que son más necesarios. Así que, bueno, muchas gracias por la llamada. José, ¿esa película está, como se dice ahora, colgada en algún lado o la van mostrando ustedes y en algún momento sí estará a disposición? Sí,
Claro, como la estamos presentando en festivales y haciendo circular en eventos, pero sobre todo la cuestión de que algún- perdón, algunos festivales piden que esté inédita, no está subida a ninguna plataforma. Eh, y estamos por ahora organizando proyecciones presenciales. Nosotros pensamos que a partir de octubre seguramente esté disponible en alguna, en alguna plataforma gratuita. Y, y, bueno, de cualquier manera, hay un enlace privado para que compañeros o instituciones educativas o lugares a los que no nos podemos acercar la puedan tener para mostrar o para ver, siempre y cuando con esa condición de que no se suba a YouTube, no se comparta, digamos, más allá de una cosa, así que de una cosa, digamos, de cercanía o de gente Quedó más o claro, menos de confianza. quedó claro. Así que yo les puedo compartir para la peli, si es de interés de ustedes verla, Sí, sí. pero públicamente va a estar, yo creo, a partir de octubre en alguna plataforma gratuita, o sea que no sea necesario ningún tipo de abono para poder verlo. Quedó claro, José, gracias por la comunicación, gracias por esta propuesta y obviamente entendemos de qué estás hablando, también ha sucedido con alguna actividad que han hecho inclusive vecinos de la ciudad, en algunos casos amigos de compañeros aquí de la escuela con temas que también son bravos, inclusive exponerlos acá, estoy hablando eh, de un material vinculado a la empresa Luar, en donde el encanto de la mosca, en donde aquí en Puerto Madryn se pudo pasar en la fundación y Fue obviamente censurada en el Festival de Cine. sí tuvo sus bemoles, digamos, ¿no? Ujú. No solamente en eso, en el espacio del Inca, bueno, después algunas eh, también eufemismos, ¿no? Por eso nos agarramos del Rigi por un lado como un eufemismo y también nos agarramos desde la creatividad del título de la teoría del derrame porque uno ya enseguida también lo asocia, ¿no? A lo económico, a esa famosa posición que tienen Exacto. muchos de aquellos que están obviamente a favor no solamente de estos proyectos, sino de determinados históricos, proyectos consolidados, vinculados en ese caso a la economía, y en definitiva lo que cae nunca tiene que ver con lo que teóricamente proponen, así que también está muy piola, me parece, el título de algo que, lo explicabas, está relacionado con un episodio sucedido en el río Magdalena. Sería larguísimo, nos interesa dialogar No, bueno, contigo. una acotación. Dale. El título, medio que se caía de Maduro, también tenía que ver con intervenir en relación a esto de que estos proyectos derraman sobre la economía local, generan puestos de trabajo y bla, y generan divisas para el país. Es muy relativo y muy discutible eso. Acá en Magdalena lo que sucedió también es que la Corte Suprema de Justicia anuló un juicio que Magdalena le había ganado a Shell, y después de eso se buscó un acuerdo económico extrajudicial que tuvo licencia social, fue aprobado en un plebiscito local en Magdalena hace 15 años y la plata nunca apareció. O sea que también se le prometió desde la clase política local eh, los beneficios económicos de un acuerdo con Shell para levantar la demanda y esos beneficios económicos nunca llegaron. O sea que hubo una suerte de teoría del derrame incumplida, digamos. Un poco también ese es el chiste del título de la película. Abrazo grande, José, gracias. Abrazo, muchas gracias por la llamada, saludos a todos ahí. Faltaba más. José Meiras nos compartía justamente este conversatorio que se va a estar realizando el próximo viernes 16 de agosto a las 17:30 para quienes por ahí nos estén oyendo en Buenos Aires, no solamente en Cava, sino en el conurbano. Se va a realizar en la sede de FATPREN, que es la federación que nuclea a un grupo grande de periodistas, a su vez obviamente
conglomerado lo integran diferentes gremios y sindicatos, como es el caso de CIPREVA. Nos contaba también acerca de esto José en su rol de periodista y de realizador, o uno de los integrantes de la realización de este documental que se estará proyectando, que será el eje del debate. La teoría del derrame tiene que ver con una historia acontecida en Magdalena. Magdalena nos llevaría también a hablar obviamente de el lugar en donde estuvieron durante un tiempo presos los represores de la dictadura, que también es un tema que nos pone muy en la actualidad, antes de después de los juicios de lesa humanidad y en algunos casos cumplir condena en otros penales o en prisiones domiciliarias.